Me toca presentar la primera mesa sobre el paisaje urbano y rural en México. Fue muy grato contar con la participación de Sergio Raúl Arroyo, incluirlo dentro de este programa, incluir sus propias reflexiones, inquietudes. Creo que hubo una buena convergencia. Para presentarlo, ¿qué les puedo decir? Además de haber sido director en 2 ocasiones de una de las instituciones culturales más importantes de México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también fue director de la Fototeca de Pachuca y hace no muchos años fundó uno de los espacios más originales que actualmente tenemos, que es el Centro Cultural Tlatelolco, un espacio que no solamente hace un memorial al movimiento del 68 de manera permanente, sino que definitivamente está abierto a la reflexión a través del arte, a través de las imágenes, del acontecer social y político de nuestro país. Esa es por lo menos la intención. Además, Sergio Raúl Arroyo es también, como antropólogo, como doctor en antropología, pues es un investigador, es un curador, tiene libros publicados, exposiciones muy interesantes detrás de él y adelante. Tiene proyectos para este año, para todos nosotros realmente muy atractivos que se platicarán en otra ocasión. Por lo pronto, le cedo la palabra. Muchas gracias, Ítala. Buenos días a todos. Quiero agradecer al Centro de la Imagen, particularmente a Ítala, a Benjamín Mayer, la invitación que me hicieron para estar esta mañana con ustedes. En realidad, el texto que voy a leer, la disertación, no es estrictamente, en el sentido estricto no versa sobre el paisaje rural urbano, es un poco una visión del paisaje en perspectiva que busca encontrar en diferentes épocas de México cuáles serían los ejes conceptuales sobre los cuales se desarrolló el paisaje. He preparado una especie de breve introducción con respecto a la lógica del paisaje en Occidente, diferenciándolo de las ideas que hay del paisaje en otras regiones de la Tierra, y para más tarde, en la última parte del texto, centrarme fundamentalmente en algunos casos concretos de lo que es la visión del paisaje mexicano. El texto se llama El paisaje, la física del todo. Y empiezo con 3 epígrafes. Los hombres, por lo común, se admiran de ver la cultura de los montes, la altura de los montes, las grandes olas del mar, las anchurosas corrientes de los ríos, la latitud inmensa del océano, el curso de los astros, y se olvidan de lo mucho que tienen que admirar en sí mismos. San Agustín, Las Confesiones, libro 10. Cierro el ojo corporal para que puedas ver primero la imagen con el ojo espiritual. A continuación, a salir a la luz lo que has contemplado en la oscuridad, para que ejerza su efecto en otros de fuera hacia adentro. Caspar David Friedrich. Y el último, aquel que carece de fantasía se refugia en la realidad. Tomado de Adiós al lenguaje, el último film que he visto de Jean-Luc Godard. Número 1. Paisaje en ojos cerrados. De Aztlán a Tenochtitlan, del exvoto a la nota roja, el paisaje acompaña a nuestro mundo con sus historias. Allí están las atmósferas transparentes o enrarecidas, los días ceremoniales o ciertas horas muertas con sus fantasmagorías. En el horizonte paisajístico se celebran y esconden los mitos de la identidad o el infranqueable misterio del mundo. Las cosas que se ven y también las que no pueden reducirse a la simpleza de una mirada. El paisaje concita colores, formas, símbolos y claves que abarcan catedrales y patios, páramos y bosques, enclaves rurales o ciudades inabarcables. Ahí está la luz y la tiniebla que define a la noche y al día. El nacionalismo y sus fantasías épicas, sean bastidores de los siglos que nos anteceden o calendarios que se cuelgan en el espacio doméstico. Ahí están los mitotes de la identidad, las horas solemnes de la historia, pero también el hálito inaprensible del tiempo y la melancolía de los universos crepusculares. Allí están las partes y el todo. No obstante, yo soy de los que piensan que el paisaje tiene diversas tradiciones formales en la geografía y en el tiempo.
que el peso de la cultura y las numerosas tradiciones del mundo lo han diferenciado a lo largo del planeta, formando múltiples versiones y órdenes canónicos. Tratando de no deslizar el paisaje por una de esas noches en que todos los gatos son pardos, debo afirmar que el paisaje no es uno, sino un extenso entramado que se vuelca en distintas vertientes conceptuales y en estructuras que frecuentemente representan los polos en que se mueve el pensamiento humano. Oriente, África y las distintas realidades étnicas han creado sus propios mecanismos e interpretaciones sobre el paisaje, experiencias que no pueden encerrarse en una unidad hermética. Por ese motivo, quisiera hacer una advertencia básica. El breve ensayo que he redactado no pretende abarcar el paisaje como expresión universal, sino más bien se trata de una aproximación tanto al momento fundacional del paisaje, desprendido de la mirada de la Europa renacentista, como del mundo mexicano-americano, una vez que se inicia su peculiar inmersión en la órbita occidental, después de la conquista en el siglo XVI. Quisiera que este encuentro con ustedes estuviera marcado por el mínimo registro de una aventura que guarda un especial ordenamiento en la cultura y que, más allá de gustos y fobias, al mismo tiempo nos es próxima y significativa. Werner Hofmann afirma que Francesco Petrarca fue el primero en experimentar conscientemente la naturaleza como un fenómeno bifocal, como un territorio empírico y a la vez como un paraje del alma. El ascenso al Monte Ventoux, fechado el 26 de abril de 1336, reseñado en una carta dirigida por el propio Petrarca a Diogni da Borgo San Sepulcro, obispo de Caballón y confesor del remitente, tal vez solo sea una ficción literaria cuya intención sea relacionar las experiencias física y espiritual para establecer una diatriba sobre lo que implica ascender a la cima de la virtud. Sin embargo, es una referencia recurrente que muchos teóricos emplean como el origen en Occidente de la vertiente dual hacia el paisaje, en el mismo sentido que lo hace Hofmann. La mirada de quien crea un paisaje queda expuesta como una proyección interior, una irradiación que revela los intereses, preocupaciones y conocimientos de quien la produce. Pese al reiterado aislamiento con el que algunos autores han reflexionado respecto al paisaje y más allá del dogma de la objetividad que gravita en torno a una buena parte de la producción plástica vinculada a este tema, el paisajismo no es un fenómeno transhistórico, sino una invención, un recurso para recrear no solo la realidad física, sino para desplegar las ideas que se tienen en torno al mundo. El paisaje puede ser una inmersión enciclopédica, un mensaje cifrado, una idealización de la patria, una mirada arqueológica, una advertencia naturalista, científica o teológica, o una recreación de las innumerables utopías sociales y religiosas que han poblado la tierra. El paisaje como tal no está desprovisto de ambigüedad en la mayor parte de las lenguas occidentales, aunque tal vez no solo en ellas, que lo utilizan tanto para describir un medio físico como una representación imaginaria. Javier Maderuelo afirma que la inexistencia de dos o más palabras diferentes para nombrar una realidad como mera descripción o como una representación denota que la cultura occidental, especialmente en la europea, ambos conceptos han surgido y se han desarrollado juntos. Geógrafos y artistas impulsaron visiones del paisaje americano incluso antes de que los ojos occidentales pudiesen ver América o los distintos lugares de lo que Europa denominó la periferia del mundo. Canaletto, El Greco, Peter Bruegel y otros artistas trabajaron como topógrafos, cartógrafos y cuadraturistas, dotando de cualidades plásticas a sus trabajos en esta esfera, algo que ha permitido que dichas obras puedan observarse en la actualidad no solo como piezas técnicas o históricas. Según Maderuelo, la contemplación del entorno como paisaje comenzó hasta que los artistas pintores empezaron a representarlo, a reconformarlo plásticamente, lo que conduce a la confirmación de una de las utilidades específicas del arte de la pintura, su papel como escuela de la mirada que materializa el paisaje, tanto en su dimensión de concepto como en la persistente tarea de reinventar o desplegar aquello que con incertidumbre llamamos todos los días la realidad.
Agustín Berke ha establecido 5 condiciones para que se pueda considerar que una civilización posea al paisaje como un elemento cultural. 1. Que en ella se reconozca el uso de una o más palabras para decir paisaje. 2. Que exista una literatura oral o escrita describiendo paisajes y contando su belleza. 3. Que existan representaciones pictóricas de paisajes. 4. Que posean jardines cultivados por el placer. 5. Que exista una reflexión explícita acerca del paisaje como tal. Como de costumbre, discrepo de los condicionamientos de Berke, a menos que estos sean exclusivamente de orden arqueológico. Es decir, que a través de estas condiciones se reconozca la aparición del paisaje en un contexto cultural inserto en la historia remota. En ese caso, expreso una aceptación solo parcial de sus propuestas. Puedo estar de acuerdo en el peso formal del lenguaje como un reconocimiento de la existencia del ejercicio paisajístico en una sociedad, pero reducir la paisajística a la belleza, lo que quiera que eso signifique en diversos ámbitos históricos, o a las manifestaciones literario-pictóricas, o a la realización de jardines centrados en el placer, no solo me parece un anacronismo, sino un reduccionismo de la perspectiva misma con la que los artistas y las sociedades en su conjunto han abordado el paisaje. Pero la mayor verdad que encierran las propuestas relacionadas con el género paisajístico es justamente que no son transversales. Berke reconoce que el primer teórico del paisaje en la historia de la humanidad fue el pintor chino Song Bing, que vivió de 375 a 443 después de Cristo. Aunque hoy día parezca que hay una inercia hacia la homogeneización, algo poco probable. Como sucedió en una vasta relación de sociedades del pasado, las culturas prehispánicas no frecuentaron el paisaje, por lo menos no en el sentido estructural que se le dio del otro lado del océano. Concentraron su imaginación en transmitir las gestas de la teocracia, tanto en imágenes de los personajes clave de sus castas, más próximos desde luego al retrato icónico religioso, como en la representación de los episodios bélicos o de transmisión del poder que formaban parte de los rituales del cielo teocrático. Ni las imágenes de las cámaras de Bonampak, ni la pintura de Cacaxtla o Teotihuacán son la exploración de un paisaje que implique una mirada física de las atmósferas naturales, ni una interpretación o reinvención canónica que entrecruce la naturaleza y el mundo social. Estas representaciones son actos de legitimación de un poder dinástico, encapsulado, que puede prescindir de la naturaleza, concentrarse en el ejercicio del poder y encerrarse detrás de la puerta hermética de un universo sumergido en el culto político y religioso, trazado en la frontalidad de un solo plano, exento de otros referentes visuales o de contextos físicos. Es claro que el paisaje puede tener un carácter simbólico, pero el elemento simbólico es una abstracción que por sí misma no lo constituye. El paisaje es una experiencia del pensamiento. Depende de diferentes principios cosmogónicos o de una serie de mecanismos de apropiación, entre los que se encuentra la contemplación o la introspección como recursos para la refundación visual y cognoscitiva del lugar que habita o circunda la especie humana. El paisaje es un acto que exige credibilidad en la medida que aquello que se proyecta, describe, dibuja o imagina es una construcción que mantiene autonomía de la realidad denominada objetiva, una reformulación del intelecto que conduce a ser visible una concepción del mundo marcada por la exigencia de una amplitud visual, por el todo y sus partes. No me adhiero a los autores ligados a la investigación paleontológica o protohistórica que han deducido que en el pasado remoto, en la medida en que se fueron agotando las posibilidades de indagación metafísica, la explicación del ser frente a la soledad del universo, así lo entiendo, justo a partir de ese momento, el hombre comenzó entonces a indagar sobre sí mismo y después sobre lo que le rodeaba, sobre aquello que rodeándole le otorgaba sentido a su existencia. Por el contrario, me parece que en el sentido del paisaje, el paisaje aparece en el momento en que la visión humana alcanza,
sea un proceso paulatino o intempestivo, nuevos horizontes, sin que eso implique un desprendimiento de las búsquedas religiosas que se asocian a la recolección, la cacería o con algún fenómeno natural, como en el caso de los fenómenos atmosféricos o la erupción de un volcán, como sucede en el mural del Katolyuk en la región central de Turquía, una pintura representación que tiene 9.000 años de antigüedad y que da la pauta en Occidente para hablar de la experiencia del paisaje. El paisaje en Occidente está ligado al abarcamiento de la mirada como un recurso para entrecruzarse y relacionarse con el gigantesco horizonte de la naturaleza y las cosas que van formando el creciente inventario del mundo y las también crecientes necesidades humanas, físicas y espirituales. Es una fusión que permite desarrollar formas que alberguen simultáneamente lo tangible visible y los deseos o propósitos que marcan la voluntad por adquirir visiones y destinos renovados. Es una forma de expansión no solo de la mirada, sino del pensamiento que busca reafirmar la maleable e incontrolable naturaleza humana. Si quieres ponemos la primera imagen, por favor. Tampoco pienso que los códices, sean prehispánicos o virreinales, den cuenta de una concepción del paisaje a la manera que Occidente se planteó después del 480. Se trata de documentos cuyo fin primordial tiene por lo menos 3 vertientes. Son instrumentos de transmisión sobre el origen, el conocimiento tradicional y el derecho territorial. Es decir, su fundamento está en plantear testimonios relativos a la demarcación de una genealogía, a veces con tintes más religiosos que históricos, más que a la contemplación o al despliegue de visiones o principios artísticos. Su interpretación como paisajes corresponde a uno más de los abusos de sobreposición conceptual que el mundo contemporáneo hace en detrimento del conocimiento del pasado, un acto de confusión que se requiere hacer pasar como un falaz descubrimiento de la modernidad. Lo mismo sucede con la visión de los vencidos, que quiso verse como una auténtica relatoría indígena de la caída del mundo antiguo a manos de los conquistadores españoles. Simplemente para remitirme un poco a este aspecto, esta especie de confusión que hay en si hay un paisaje implícito, una concepción canónica, el paisaje en los códices, utilizo yo el elemento que tiene que ver con la visión fundacional de lo que es la visión de los vencidos. Generalmente se ha vendido, digamos, de alguna manera en términos históricos, la visión de los vencidos como una versión renovada en el siglo, a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, sobre lo que fue la caída del mundo antiguo mexicano. Y se dice, bueno, Fernando Alba Iztlizóchitl, Muñoz Camargo, Chimalpain, Alvarado Tesosomoc, se consideran como los autores claves, digamos, de lo que son la visión de los vencidos. Ellos recuperan toda esta idea que generalmente tenemos de lo que fue el fin del mundo antiguo mexicano. Sin embargo, algo además difícilmente aceptado en las instancias, en las instituciones gubernamentales a lo largo de los años ha sido el hecho de que la mayor parte de estos autores se formaron en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, el colegio fundado por Fray Juan de Zumárraga y Bernardino de Sahagún, donde ellos fueron aculturados, aprendieron el latín y el castellano. Tienen 2 libros que son el eje de lo que fue su formación. Uno es, desde luego, la Biblia y el otro es La caída de Jerusalén, de Flavio Josefo. En realidad, esta especie de simbiosis que hay entre la Biblia y la caída de Jerusalén tiene numerosas analogías en los libros de Alba Iztlizóchitl, de Muñoz Camargo. Hay analogías que son verdaderos traslados de una visión del mundo europeo a la visión que se tiene por parte de los tlacuilos mexicanos, que además eran miembros de la nobleza indígena. Algunos de ellos tenían habían sido dotados de tierras, en fin, eran dentro del contexto del mundo virreinal, fueron privilegiados. Pero esta visión en realidad es una visión que proviene en muchos sentidos más de la visión europea o judeocristiana que de la propia visión indígena. La caída de Jerusalén y la caída de Tenochtitlan, quien haya leído a Flavio Josefo se dará cuenta que está prácticamente convertida en un palimpsesto. Si quieren, al final podemos comentar algo más de esto.
En el caso de los códices sucede lo mismo. Ahora resulta que los códices son elementos paisajísticos. En realidad los códices tienen obviamente referencias con el paisaje y con los contextos naturales, pero tienen como fundamental 3 propósitos. Primero, el derecho territorial, es una de las cuestiones fundamentales. La apelación al origen de los pueblos, que también es fundamental. La tira de la peregrinación es muy evidente, es la tira que relata el origen, la salida, y que solamente utiliza los elementos físicos del mundo para hacer los argumentos referenciales. No está de más recurrir a los trabajos del teórico inglés Gordon Brotherson, que durante décadas desde Oxford ha realizado investigaciones encaminadas a demostrar que los códices son una forma de narrativa más próxima a la literatura que a cualquier otra disciplina, pero que guardan una serie de capas de lo que podría definirse como una geología visual y literaria que las convierte en un recurso en desuso ante los sistemas de comunicación lingüística que abrió la modernidad, pero que desde mi punto de vista se convierten en un formidable reto para nuestros contemporáneos. Se consideren o no artistas, eso importa muy poco. A lo largo del tiempo, de modo paulatino, la filosofía o las distintas vertientes del pensamiento sistematizado han acompañado la mirada, formando la base de lo que hoy se define como paisaje. Aristóteles primero, pero fundamentalmente los filósofos empiristas ingleses apuestan al pensamiento del hombre que se proyecta hacia afuera. Edmund Burke, en su análisis de los placeres de la imaginación, enuncia la categoría estética de lo sublime, que permitirá interpretar tanto el goce, una suerte de éxtasis ante las formas idílicas, como ante el terror que produce la naturaleza. Esta está en la indagación filosófica sobre nuestras ideas de lo sublime y lo bello, en Edmund Burke. Hay un texto también muy interesante, Las cuitas del joven Werther de Goethe. Hay una escena, un pasaje del libro en donde están en una sala, el conjunto de personajes, y cae una tormenta, una tremenda tormenta, y una de las mujeres desmaya ante el sonido de los truenos. Esta especie de pánico que desata la fuerza de la naturaleza, la pequeñez de los hombres frente al mundo natural, es algo que en cierta medida tiene entre las fuentes mismas del concepto de paisaje. Desde entonces, un extenso conjunto de pensadores se ha interesado por la intersección entre la naturaleza y el mundo de los hombres, particularmente en la relación con el ser que le teme, la contempla y la disfruta. El mundo existe en tanto lo vivimos, lo habitamos, lo contemplamos y lo reconstruimos. El paisaje, por tanto, puede ser interpretado como un fenómeno físico-biológico independiente del hombre, pero también como un hecho existencial que concierne al hombre de manera central en cuanto ser que habita el mundo, cargándolo de la sustancia social y psicológica que le es inherente. En ese sentido, el paisaje es introspección de lo que percibimos a nuestro alrededor, algo que nos pertenece y a lo cual nosotros también pertenecemos. El paisaje puede ser un vertedero del recuerdo, pero también un elemento conceptual que refleja la constante mutación del mundo. Allí está el paso de las estaciones, la vegetación, los cambios climáticos, la aparición o disolución de las sombras, la múltiple presencia del agua, las nubes, el atardecer, la noche y la materialización fáctica de los estados de ánimo, la huella del aire y la luz en su paso por los parajes del planeta, pero también se transforma en sustrato físico e ideológico que configura el mundo, el territorio sobre el cual el hombre confirma su condición y expande sus aspiraciones y pensamientos. Si entendemos el paisaje como un proceso cultural, con aristas, científicos, artísticos e históricos, como algo más que un mero reflejo de la fisis de una realidad objetivada, entonces se entenderá como algo que está inmerso en la ideología. El arte, la arquitectura y las disciplinas científicas se revelan como herramientas necesarias en la constitución y conocimiento del paisaje. Son, a su vez, instrumentos y catalizadores de la trama paisajística. Por una parte, dotan al paisaje de una estructura histórica y por otra, son recursos para desbordar las propias certezas de la historia y transformar la realidad en una incesante invención plástica e intelectual, formando su propio horizonte, desde luego un horizonte irreductible.
Quisiera que con algunos ejemplos relativos al paisaje o utilizando alguna aproximación histórica a la mirada paisajística, pudiéramos esta mañana verificar su condición creativa, su suma de invención histórica o fabulación ideológica. Se trata de algunos ejemplos que forman parte de la compleja línea de la historia de América o de México. Ahora sería paisaje con ojos abiertos. Pienso en la cartografía como un elemento que alimenta y contribuye a la formación del paisaje, aunque hay quienes fácilmente podrían sostener que ciertas cartografías son un subgénero del paisaje. Como parte de las crónicas de Nuremberg, la UNAM, por cierto, tiene un ejemplar facsimilar. En 1493, Hermann Schedel publicó el Mapamundi Ptolomeo, titulado así en memoria del célebre geógrafo greco-egipcio del siglo II. Sin duda, es un documento clave del Renacimiento que registra algunos de los vaticinios que la ciencia europea hizo a propósito de aquello que se concibió como la terra incógnita. Justo a ese mapa lo siguen otros trabajos cartográficos que intentan develar la naturaleza natural y humana de América. No son meras adivinaciones derivadas de una fantasía individual o subjetiva, sino impulsos civilizatorios colectivos de un extenso proceso que más tarde se continuará con la conquista y colonización de las distintas regiones americanas. Como ustedes saben, buena parte de estos mapas antiguos, lo que no se conocía, aquel mundo que no se conocía, era interpretado como una especie de vaticinio, una especie de adelanto adivinatorio que describía a los seres que vivían un poco fundándose en algunas crónicas de Heródoto o de Hesíodo, remitiendo algunas a la mitología griega, algunas cosas. Desde luego América está conformada dentro de eso. Muchos de los personajes forman parte de esta especie zoomorfa que habita la terra incógnita. Este es, digamos, un despliegue del mapa que está hecho, es un volumen muy extenso, es muy grande. Vale la pena que alguna vez puedan echarle una revisada, porque además en términos de la edición visualmente es riquísimo. La UNAM tiene una edición facsimilar que es muy, muy interesante. Los siameses, podemos pasar a la siguiente. Los siameses o Blemia de 1493 son testimonio de la proyección de una mirada dominada por el extrañamiento y el miedo. Descripciones metafísicas de la figura del salvaje que nos amenaza desde los parajes más recónditos de la tierra. Son dos de las figuras que, según Schedel, poblaban América junto con otros seres que tenían cuerpos de venados. Yo creo que el paisaje, este paisaje que de alguna manera tiene un fundamento geográfico, vale la pena interpretarlo ya como un elemento donde la ideología o esta visión psicológico y religiosa tiene ya un papel muy activo. 100 años después, Miguel Mercator, basado ya en las circunnavegaciones marítimas, desarrolla lo que para algunos sería el primer dibujo que pone frente a nosotros, frente a los ojos de Occidente, el trazo del mundo apenas soñado por la cultura europea. La referencia a las crónicas de Nuremberg, Hermann Schedel, es importante porque se trata de algún modo de la culminación de un conjunto de especulaciones sobre los territorios desconocidos ubicados al oriente y al poniente del planeta europeo, poblados por seres fantásticos, fenómenos que habitan la entraña más oscura de la tierra, extraños aborígenes que quedan plasmados en la imaginación escolástica como figuraciones infrahumanas entrecruzadas con las especies zoológicas, materializaciones de una ideología dominada por la extrañeza y el miedo. A partir de su descubrimiento, Edmundo Orman diría de su invención, América se convertía en un fantasma que rondaba insistentemente el alma europea. El salvajismo fue una denominación que abarcaba toda una genealogía de comunidades y seres distanciados del cristianismo y de las instituciones fundacionales de Occidente. Esa visión tampoco es nada ajena al paisaje. Dos casos paradigmáticos, Theodore de Brie y Jacob van Meurs. El primer desembarco de Colón, Balboa arroja a los indios acusados de sodomía a sus perros o modalidad de asado caníbal, son elocuentes al mostrar las afrentas del paganismo frente a la cristiandad. Por tanto, en la necesidad de la conversión de los nativos por medio de la evangelización.
La ausencia de fidelidad a cualquier escenario real subraya la prevalencia ideológica sobre cualquier acercamiento a la objetividad física del ámbito americano. En cuanto a Huitzilopochtli, pasamos a la siguiente imagen, de Mears, de Jacob Mears. Aparece con precisión el objeto último que justifica la presencia europea en México. El demonio sintético del artista flamenco nada tiene que ver con el colibrí zurdo, es decir, Huitzilopochtli, de los mexicas, pero despliega una cualidad zoomorfa que atraviesa las formas del murciélago, el indio alado y el macho cabrío, poseedor de un vientre antropófago, una entidad que preside las ordalías de los nativos. Deben observarse las infinitas filas de ofrendadores que atrás de los cortinajes desfilan para rendir culto a la divinidad creada a imagen y semejanza de los demonios de su autor. Una vez constituido el virreinato, el territorio novohispano fue el más dinámico crucero del mestizaje. Allí el paisaje dotaba de singularidad y objetivos a la empresa colonizadora, creándose una configuración simbólica de la evangelización que desde entonces marcaría la trama cultural y el horizonte imaginario de la historia mexicana y, por supuesto, 3 siglos de historia. El adoctrinamiento funciona como contrapeso de la barbarie y la confusión de los indios de la Nueva España. Una obra de Luis Lagarto, la alegoría de la Virgen del Rosario con Santa Catarina de Alejandría, vestida como noble y Santa Catarina con hábito dominico, en una imagen con mínimos fondos a manera de un subpaisaje místico. En el primero de ellos, el mar como la frontera del cristianismo que transitó de la tradición románico-bizantina al cristianismo, cuya cuna es Constantinopla, y por otra parte las montañas italianas coronadas por la cruz. Alejandría y Siena son, como ustedes seguramente lo saben, los polos del imperio del arte occidental y de la fe que se intenta establecer en el territorio novohispano. Constantinopla, la Santa Catarina de Alejandría como el emblema del mundo románico bizantino que va a heredar a Europa todas estas figuraciones, y Siena como una de las grandes escuelas del arte italiano. Una escuela italiana, por cierto, muy centrada en la imagen de la Virgen María. Una obra atribuida a José de Páez, pasamos a la siguiente imagen, la destrucción de la misión San Sabá en la provincia de Texas y el martirio de los padres franciscanos Fray Alonso de Giraldo de Terreros y Fray José de Santiesteban, es la imagen paisajística de la gesta evangelizadora. Fray José ha sido degollado y Fray Alonso flechado. El paisaje contiene un círculo interno que establece los linderos entre la civilización, el adentro de los indios evangelizados versus los indios salvajes, el afuera. Atrás, largas hileras de indios se aproximan al núcleo del escenario. La perspectiva y los planos en que está construida la obra sirven a la centralidad narrativa que también se presenta como texto testimonial en la parte inferior central del cuadro. Sigue siendo una América una enorme fabulación en el contexto paisajístico. En 1825, durante el gobierno de Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, y siendo Lucas Alamán ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, se funda el Museo Nacional o Museo Mexicano, un extenso gabinete de antigüedades e historia natural. Los principios aplicados a la incipiente política museística tienen que ver con la reelaboración del pasado y con la formación de una nación independiente que gravita en la fragilidad de su presente. Una situación que más tarde fraguará una perspectiva del paisaje de tintes académicos, pero con una ventana abierta a un nacionalismo más decidido que intenta afianzar una idea de autenticidad que traiga consigo la nueva versión, no solo de la historia del país. Hay una negación del mundo virreinal, desde luego que es necesaria, digamos, en el momento posterior a la independencia, sino también su imagen externa. La mirada extranjera en el siglo XIX es incisiva. Aparece como un extraño reflejo del imaginario incipiente que sembró Humboldt cuando visitó México en 1803. El país, se quiera o no, no deja de ser una curiosidad ante los ojos de naturalistas y científicos.
El paisaje es entonces una fuente de imágenes que intentarán describir la maravilla que encierra un mundo ocultado por las guerras, las disputas internas, los imperios y que intenta acceder a su particular ruta de la modernidad. Pasamos a la siguiente. En diciembre de 1839, procedente de Francia, arriba a México el comerciante Jean-François Prelier. Con él arriba también la fotografía. La imagen de la cúpula de la iglesia de San Francisco en el puerto de Veracruz se mantiene como la primera vista paisaje realizada a través de la fotografía en el país. Un daguerrotipo que hoy se ha convertido en un emblema de la fotografía naciente. A esta imagen se sumará después la de la Catedral Metropolitana y otros monumentos. La fotografía inicia su inmersión en el país y México emerge con la fotografía mediante un nuevo imaginario que imprimirá de manera decisiva y vertiginosa su imagen en el mundo. Con la fotografía también se inicia una suerte de secularización automática del conjunto de imágenes que describen a México, ya no descansando exclusivamente en su mitología y su pintoresquismo, sino también en una naturalidad cada vez menos inmóvil de su presente. Una imagen de mayo de 1858 da cuenta de la salida de sol en el mar, una fotografía del mexicano Antonio Cosme y el español José Martínez Sánchez. Para los que gusten de las trivias, es la primera fotografía de un amanecer en España. Se trata del puerto de Grau. Capta un horizonte de siluetas que están de espaldas a la cámara. La foto está hecha en papel salado. Forma parte de un álbum con 11 fotografías que a lo largo del trayecto de Isabel II de España a Venecia hizo. El paisaje es una posibilidad que persigue la fotografía como un hecho que va más allá de la vieja herencia pictorialista. El tiempo, las condiciones de la ejecución no controladas por los autores, así como las alternativas técnicas, modifican la lógica con la que el paisaje se abre ante la mirada. 3 años antes, en 1855, el italiano Eugenio Landesio llegó a México. Landesio introdujo 2 géneros renovados, no nuevos, pero sí renovados. El de la pintura de interiores de edificios, totalmente emparentado al de la arquitectura del paisaje, y la pintura de ornato, subgénero que de algún modo también estuvo asociado. Landesio se sumó a la planta de profesores de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Artista académico, de factura notable, es en cierta medida el revelador de una realidad natural poco frecuentada hasta ese momento por la pintura mexicana, que estará absorta hasta los días finiseculares del XIX, en las imágenes mitológicas del pasado antiguo y en algunos asideros consuetudinarios de la pintura, como el retrato, los bodegones, etc. En Landesio aparece una tipificación del paisaje que reconoce las bases de una suerte de identidad física de la naturaleza mexicana, que transminará sus efectos hacia los 4 puntos cardinales. La que sigue. Velasco, deudor de Landesio, es un formidable exponente de la mirada que explora la especificidad del paisaje mexicano y lo que sería la puesta en valor de su contundencia física. La naturaleza es aquí la diosa omnipresente en la obra de Velasco, donde la figura humana se subsume en la inmensidad de los escenarios. La grandeza natural está al servicio de una idea que proyecta de manera directa la grandeza nacional, haciendo acopio de todo lo visible mediante una atmósfera bañada en la plenitud absoluta. El territorio es la puesta en escena de un destino manifiesto que está vaticinado en un universo de montañas, cerros, cuerpos de agua, plantas, nubes majestuosas y cielos despejados, que revierten cualquier duda respecto a la ruta nacionalista. El virtuosismo de Velasco, el paisajista por excelencia del XIX mexicano, de facto, es la mayor vía para construir un realismo creíble, en el que se incuba la idea de una nación enorme, orgullosa de sí misma y lo más emergente, una nación profundamente consolidada. Por otra parte, no hay que perder de vista que el siglo XIX es el periodo en el que emerge la aventura antropológica en México y en el que la figura del indio tiene su nicho representativo en la fotografía antropométrica, una práctica cuyo objetivo central está en encontrar las tipologías de las razas y caracterizarlas social y psicológicamente. En este género antropométrico comparte un sitio central al lado de delincuentes, prostitutas y débiles, el indio.
seres que desde luego solo forman parte del paisaje oculto en las entrañas del gabinete fotográfico. La antropometría tiene su perspectiva paradigmática en la obra de Karl Lumholtz. Hugo Breme, bueno, algunas de estas imágenes, Briquet, algunos fotógrafos franceses, tienen que ver también con la aparición de la modernidad también como un fenómeno material que va transformando la paisajística y le va aportando elementos que tienen una dirección, hay una especie de sentido hacia el progreso, unas visiones cargadas por el positivismo en esta visión progresiva de la historia. México aparece inmerso justamente dentro de esta imaginación positivista, y buena parte de la fotografía del 19, en este caso Briquet, Octaviano de la Mora, la construcción del ferrocarril a Guadalajara, y muchos fotógrafos participan, digamos, de este festín que tiene que ver con la visión de una modernidad que tiene un carácter eminentemente progresivo. Hugo Breme, autor de México Pintoresco, publicación que reúne 197 fotografías, impreso en Alemania en 1923 por la casa Basmuth Verlag. Para algunos, el primer fotolibro mexicano que inicia una ruta estética actualizada de vez en vez, en su emplazamiento de 1000 cumbres nos remite a dos aspectos claves del género del paisaje: su condición testimonial de la naturaleza, encarnada en la curiosidad que incita a la topografía de la intrincada región michoacana, y la vieja deuda con la poética naturalista, trasladada ahora a espectáculo visual. Sin duda, se trata de uno de los mayores fotógrafos exploradores de la realidad física de México, dentro de la extensa lista de autores extranjeros que han abordado con distinta fortuna este tema. Sus imágenes de los glaciares del Popocatépetl son una espléndida muestra de la maestría de Breme, obras que han alcanzado una especie de universalidad inusitada. Las experiencias vanguardistas, bueno, todo esto tiene que ver justamente con esta aparición. Las experiencias vanguardistas alcanzan con puntualidad el paisaje mexicano. Dos ejemplos. En los años 30, Enrique Goodman realiza el fotomontaje La huelga del Sindicato de Electricistas, del 16 al 25 de julio de 1936, obra militante que elabora una visión sintética del espacio urbano. La foto fue publicada en Futuro, revista popular, dirigida por Vicente Lombardo Toledano, y es un claro reconocimiento de las aportaciones del fotomontaje alemán que encabezara John Harfield. Lola Álvarez Bravo, la siguiente foto, más orientada a la expresión abrumadora del espacio urbano de la capital, realizó Anarquía arquitectónica de la Ciudad de México cerca de 1953, un fotomontaje que continúa las experimentaciones provenientes de los años 30 y da cuenta de un ensamble arquitectónico que describe como una divisa el paisaje de una urbe en constante transformación para la portada de la revista Arquitectura México, que estaba bajo la dirección de Mario Pani. En ambos casos, Goodman y Lola Álvarez Bravo utilizan el paisaje como un palimpsesto desbordado por la modernidad. En el primer caso, con una carga política precisa, y en el segundo, como un escenario dominado por el gigantismo arquitectónico. La siguiente fotografía. Desde luego, el paisaje también se utiliza con dos funciones básicas. Una es para la planeación urbana. Estas fotografías, hay una serie de fotografías provenientes de los archivos de ICA, posibilitan una visión estratégica de lo que es la traza de las ciudades en el país, y crean también, con respecto a nosotros, una visión de lo que son las ciudades, cómo se modifican, cómo crecen, cómo se reestructuran. Se convierte en una especie, esta colección de ICA que yo conozco, se convierte en una especie de visión enciclopedista, vista desde las alturas de lo que el país ha sido durante los últimos 60 años. Pasamos a la siguiente imagen. Se combina esto con las visiones que empiezan a utilizar el paisaje ya con recursos técnicos. Esta foto de Arno Breme, del Paricutín, es una foto que está construida sobre la base de 7 negativos. No es una foto que se haya tomado directamente, es una foto muy asombrosa y como recurso técnico es pues, muy audaz para el momento. Seguimos con otra fotografía. Esta es una foto de Bob Shalwick, una
la foto del 73 sobre la zona Rarámuri de Chihuahua, hecha sobre el paisaje nevado, un sembradío de maíz, que también revierte esta idea constante entre la modernidad y el apego a la visión tradicional del paisaje mexicano. Seguimos con la otra. Explosión de San Juanico, Estado de México, 19 de noviembre de 1984, de Fabricio León, se sitúa en el ámbito del fotorreportaje en la profunda maraña de un accidente, donde la oportunidad del registro, fundado en el caos, domina el paisaje con una luz infrecuente, propiciada por el propio humo del fuego. Una inmensa llama se extiende su lengüeta hacia el cielo. Se trata de una escena que casi de modo inverosímil alcanza un nivel poético. El fotógrafo capta el drama coyuntural y probablemente se sitúa en distintas orientaciones hasta lograr una imagen resumen que define la dimensión del suceso, algo que va más allá del hecho y que provoca una reflexión sobre las fabulaciones trágicas de una sociedad convertidas repentinamente en realidades visibles que cortan tanto la noche como el día. El periodismo, el fotoperiodismo, constituye también una especie de imágenes express de lo que es el paisaje mexicano. Son múltiples y muy ricas en el ámbito mexicano. La fotografía de Eloy Valtierra, Soplón, de la serie Sinaloa, la cara del narco, de 1993, en realidad es un anticipo de lo que vendrá a la vuelta de pocos años. Es el despliegue minimalista, o mínimo si ustedes quieren, de un paisaje de muerte en el que no hay acumulación, sino el vaticinio de la desolación que define un enorme capítulo de la historia mexicana. El hecho aislado cobra el peso de una oscura saga histórica que aún no termina. Aquí también justo esta foto de Mitla, de Javier Hinojosa, es curiosamente con la de Eloy hay una cierta similitud en cuanto a la luz, a esta captación de la luz para volver a hacer una recreación de un paisaje que es profundamente conocido, un paisaje que ha pasado como imagen turística durante mucho tiempo, pero que renovado cobra una especie de fuerza, de peso, que le da un baño, digamos, de modernidad a una pieza antigua. Después la que sigue. Otro semejante es la fotografía de Antonio Turok, Eclipse, del 91, donde justamente la búsqueda de lo insólito en un paisaje reconocido, en un paisaje habitual, en una ranchería, se convierte en un fenómeno plástico que genera una especie de conversión imaginaria en quien la ve. La que sigue. Los recursos técnicos que se insertan en la fotografía multiplican las imágenes del paisaje y sus connotaciones. Las invenciones plásticas proliferan en el seno de la cultura digital. Óscar Guzmán, como parte de la serie Ciudad Gálvez, desarrolla en el Espolón, 1996, un mestizaje espacial que reúne atmósferas de distintos lugares: Yucatán, Canadá, la Ciudad de México. La materialidad del paisaje se rehace como un elemento maleable en el que tienen cabida nuevamente todas las fantasías y todos los delirios visuales. El carácter del paisaje como invención se potencia como nunca antes, pero también se desdobla la complejidad del paisaje como un interminable desafío para la imaginación. Gerardo Suter realizó en 2011 una de las series más significativas sobre el paisaje de los últimos años. Spacelabs es un conjunto de imágenes sobre la ciudad inaprensible, palimpsesto, montaje, encimamiento. La carga del sentido de Spacelab está dada por un mundo alterado, sin dramatismo ni solemnidad. Probablemente Spacelab es un acertijo que por encima de su polisemia encierra la vehemencia de lo absoluto, aquella totalidad indescifrable a la que ha aspirado el paisaje desde su origen remoto. Finalmente, quisiera concentrar 3 sentencias dominantes que determinan la naturaleza del paisaje en la historia mexicana. Primero, la orientación teológica que lo emplea en el orbe novohispano como instrumento ideológico de la culturación evangelizadora. El paisaje es el escenario de la conversión redentora en la que la naturaleza es siempre lo opuesto
de la empresa civilizatoria. En segundo lugar, el paisaje como territorio donde se manifiesta una curiosidad propagada por el impulso naturalista y también por el nacionalismo. Es en este periodo que se establecen las bases del perfil iconográfico de la nación. En tercer lugar, el paisaje, sea reflejo estatista, registro periodístico o meramente elaboración artística, se ve permeado por una sucesión de realidades en las que la comunicación y la tecnología multiplican sus implicaciones formales, desbordando incesantemente los asideros canónicos y todo arquetipo discursivo, sea al servicio del orden establecido, como registro testimonial, como factor de denuncia, discrepancia o experiencia alternativa. El paisaje se reconvierte como uno de los mayores recursos expresivos de la imagen en la contemporaneidad. Es una realidad plagada de contradicciones y deslumbramiento por lo nuevo, el sueño embelesado o la pesadilla negra que trasmina el carácter del arte del paisaje como espejo o proyección de nuestra realidad. El paisaje es, en paralelo, un descubrimiento, un elemento de la memoria y un signo de mutación interminable que de distinta manera recogen nuestros sentidos. Termino con lo que para mí es un texto fundamental. En Bajo el bosque lácteo, Dylan Thomas, por medio del influjo de un recuerdo infantil de Gales, crea uno de los más notables paisajes literarios. El tiempo pasa, escucha. El tiempo pasa. Muchas gracias.